Bueno, en esta noche, hermano, vamos a hablar acerca de lo que es, hermano, la Biblia. El propósito de esos estudios que hemos hablado de la ley, que hemos hablado de lo que es la escritura, es de que pido a Dios, hermano, que nos enamoremos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque todo cristiano, hermano, sabe que la Biblia es palabra de Dios, pero no todos los cristianos leen la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo yo voy a decir, esta medicina sí sirve, pero no la estoy tomando, hermanos? O este té es bueno, pero no lo estoy tomando. ¿Cómo le voy a decir algo que no estoy yo practicando o tomando o participando de ello, hermanos? Por eso es importante que el cristiano, ¿verdad?, que diga que es cristiano. Bueno, la leche espiritual es la palabra de Dios, hermanos. Pero vamos a ver lo que es, hermano, en general, lo que es la palabra de Dios. No tanto en el sentido espiritual, sino qué es estos libros que tenemos en la mano y por qué, hermano, creemos en ellos. ¿Qué es la palabra de Dios, el tema? ¿O qué es la Biblia? Hoy vamos a irnos a 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17 nada más. 2 Timoteo, capítulos 3, versículos 16 y 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, nos ponemos de pie para reverencia de la palabra del Señor. Capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para doctrina, para redarguir, para corregir, para instrucción en justicia. 17. Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente aparejado para toda buena obra. Tomen su asiento, mis hermanos. Gracias a Dios por este hermoso día. Bueno, vamos a comenzar, hermano, ¿qué es la Biblia? Y es ahí, hermano, tenemos que primeramente contestar qué es la Biblia, porque sí es fácil decir la palabra de Dios, y sabemos, pero en sí, la palabra Biblia, ¿qué quiere decir? Comentaba con mis hermanos hace unas noches, de que yo, ya cuando se me alcanzó, tenía yo una colección de mecánica, y decía la Biblia del mecánico. Entonces me sentí como ofendido, hermano, como lo vi mal que le pusieran la Biblia del mecánico. Pero cuando empiezo a ver qué quiere decir Biblia, bueno, Biblia quiere decir libros. O sea que si usted ve la Biblia del mecánico, la Biblia del doctor, quiere decir que ahí está contenido todo lo que ellos aprendieron en esos libros. Y no es un libro, sino son varios libros. Podríamos decirlo como una enciclopedia, son varios tomos. Por tanto, Biblia, hermanos, viene del griego, que es lo que primero tenemos que aprender, porque hay hermanos y hay gente que no sabe que son muchos libros. Creen que nomás es un libro, porque aquí lo tenemos como un libro, pero es una recopilación de libros. Entonces, por eso es importante, hermano, que Biblia, hermano, es libros en plural. Espero, Dios, que todos podamos verlos. Libros en plural. ¿Se ve el azul, hermanos? Poco. Estamos ahí libros y viene del griego, hermano. Recuerden cuando encontramos la GR, quiere decir griego. Es algo que creo que todos lo podemos entender perfectamente. Eso es del griego, biblios. Eso es plural, hermano. Quiere decir libros. Por eso si usted ve, mi hermano, ve la Biblia del mecánico, la Biblia del doctor, no se ofenda, lo que está diciendo son los libros, eso es todo. En nuestro caso, hermano, sabemos que es la palabra de Dios, pero tenemos muchos escritores ahí, son más de 40 escritores, por eso hay que entender, hermano, lo que es nuestra Biblia. Entonces, lo primero es libros. Biblia quiere decir libros. Y sabemos, hermano, que se divide en dos partes. ¿Cuáles son las dos partes que se divide, hermanos, este libro inspirado por Dios? Se divide en el Antiguo Testamento o pacto, como usted lo quiere llamar. La Biblia le llama mejor pacto, pero el testamento también está bien dicho, no es nada malo. Antiguo pacto y nuevo pacto o testamento. Es decir, no es que el antiguo, hermanos, como muchos creen, ya pasó, no tiene validez. No, eso no es cierto, hermanos, porque es palabra de Dios. Ya lo hemos visto aquí muchas veces. Entonces, antiguo pacto y el nuevo pacto. Pero ¿quién es el que hace la diferencia? Nuestro Señor Jesús. Porque Él es el que parte, hermanos, el antiguo pacto del nuevo pacto.
Y eso, hermanos, es muy importante entenderlo, de que cuando el Señor está todavía en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en los evangelios, ahí está todavía bajo la ley judía. Por eso el Señor tenía que obedecer la ley judía, hermanos. Él tenía que obedecer todo, ¿por qué? Porque Él estaba todavía bajo el Antiguo Testamento. Ya la iglesia, hermanos, nosotros tenemos ya otras cosas de diferencia. Pero aún así, hermanos, tenemos que seguir respetando el Antiguo Pacto, amando el Antiguo Pacto. Porque es palabra de Dios, hermanos. Eso es lo que hay que entender. Porque cuando dicen, ¿verdad?, que ya no tiene validez, como que están menospreciando la palabra de Dios. Y lo que vimos ahorita, 2 Timoteo 3:16, dice que toda escritura es inspirada por Dios. Y les recuerdo, hermanos, que cuando eso está pasando, todavía no estaba todos los 27 libros, las 27 cartas que tenemos hoy en día, no estaban escritas todas. Entonces, por eso lo que se refiere Pablo y el Señor, cuando habla de las escrituras, también Pedro está hablando del Antiguo Pacto. Entonces, todo, hermano, es muy importante entenderlo, de que es palabra de Dios todo, hermano, Antiguo y Nuevo Pacto. Ahora, ya no hacemos lo que hacíamos antes, bueno, lo que hacían ellos antes, ¿verdad? Traer un cordero, matarlo, ofrecerlo. El mismo sacerdote, hermanos, tenía que sacrificar su cordero para limpiarse, luego recibir el cordero de los hermanos o del pueblo, y así era como se presentaban los corderos. Y tampoco usted podía entrar aquí, hermano, ni yo tampoco. Tenía que entrar solamente de la tribu de Leví, al lugar santo. Y acá atrás, hermano, donde estaba la cortina que hacía separación del lugar santísimo, entraba una vez al año el sumo sacerdote. Ni siquiera todos los levitas pueden entrar, solamente el que ese año era escogido entraba hasta allá. Por tanto, hermanos, aquí entraban los sacerdotes, allí una vez al año el sumo sacerdote, y allá afuera en lo que es donde están los carros, allí entrarían, sería donde está el altar de sacrificio, ahí hacen un sacrificio para poder entrar al tabernáculo. Ese sería el tabernáculo. Afuera, hermano, del cerco donde está allá la calle, ya estaríamos nosotros. Entonces no podíamos entrar acá, hermanos. Entonces hay cosas que ya no se llevan a cabo porque ahora son espirituales. Ya no vamos a andar haciendo eso de sacrificios literales, ni mucho menos. Aunque el judío lo va a volver a hacer, hermanos, ya cuando se edifique ese templo, lo van a volver a hacer, pero no lo están haciendo todavía ahorita. Los únicos, creo, que participan, hermano, del sacrificio del cordero son los samaritanos, que todavía están en el desierto ellos. Creo que son los únicos, porque ni los propios judíos hacen el sacrificio literal, como lo hacían antiguamente. Por eso es muy importante entender que ya no vamos a estar bajo el antiguo pacto en cuanto a los rituales que tenían, pero en cuanto a lo que es la ley, dice que es la ley perfecta. Y ahorita vamos a ver lo que quiere decir la ley. Bueno, se divide en el antiguo pacto y el nuevo pacto. Pero ya para los israelitas, vengo a traerles esta Biblia. Perdón, vamos. Esta Biblia se llama Tanaj. La Tanaj, hermanos, es la que usan los israelitas, los judíos, los hijos de Israel. Ellos usan esta Biblia, pero no trae el Nuevo Testamento, lo que es el Nuevo Pacto. Solamente trae los 37 libros del Antiguo Pacto. Y ellos comienzan su Biblia, si usted ve su Biblia ahorita, vea su Biblia. Ellos comienzan a leer de Apocalipsis hacia atrás, pero tiene Apocalipsis. En nuestra Biblia sería desde Malaquías, está al lado derecho Malaquías, en nuestra Biblia, en la Biblia de ellos ahí está Génesis. Ellos comienzan a leer de derecha a izquierda, hermanos. Es decir, nosotros abrimos la Biblia así, ellos abren la Biblia así. Porque ellos escriben, hermanos, de derecha a izquierda. Nosotros escribimos de izquierda a derecha. En Medio Oriente, hermano, ellos escriben, los árabes y los judíos escriben de derecha a izquierda. Entonces, por eso, si usted ve una Biblia judía, se va a dar cuenta que ellos la abren al revés. Bueno, al revés a nosotros. Ellos dicen que nosotros la vimos al revés. Entonces, esa, hermanos, es una diferencia grande. También, hermanos, el Antiguo Pacto estaba escrito solamente en 2 idiomas. ¿Alguien se recuerda? No le dé miedo contestar, hermano. No estamos aquí castigando al que contesta mal. Hebreo, mayormente el hebreo y arameo.
En unas pocas palabras, perdón, unas pocas porciones del antiguo pacto están hechas en arameo. Entonces, lo que más se usaba, o más se leía y se escribía, era el hebreo. ¿Alguien sabe qué idioma hablaba el Señor Jesús, hermanos? Arameo. El Señor hablaba arameo, exactamente. Sin embargo, ellos leían en hebreo. Aunque hablaban arameo, el idioma oficial era el arameo, pero ellos leían el hebreo. Ahora, también, hermano, se había traducido en griego varias partes, o más en toda la Biblia, perdón, se había escrito en griego todo lo que era el hebreo y el arameo, se había escrito en griego, y esa Biblia, un día la voy a traer para acá, ¿verdad? Ya está traducida completamente al griego, y después a otros idiomas. Pero bueno, volvamos a esto. La Tanaj. La Tanaj, ellos no creen en el Señor Jesús, por tanto, no tienen el nuevo pacto. Y otra característica de esta Biblia, hermanos, es de que ellos terminan el antiguo pacto con Segunda de Crónicas. Nosotros la tenemos después de Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas. Ellos lo tienen hasta el final. Donde está Malaquías, en nuestra Biblia, ellos tienen Segunda de Crónicas. ¿Por qué? Porque Segunda de Crónicas están las promesas para los israelitas, por eso es que ellos la acomodan así. Pero en cuanto al acomodo, ahí está otra diferencia. En cuanto al acomodo, no todas las Biblias lo tienen igual, llámese católica o evangélica, no importa cuál sea. Hay diferencias. Yo hace años traje las Biblias, algunas tienen en medio los salmos, como la mayoría de nosotros, pero otras tienen el salmo ya cerca del nuevo pacto. Algunos, ¿verdad?, tienen Nehemías al último pacto, o sea, perdón, al final del último pacto, y eso, hermanos, a veces hace una confusión, pero la mayoría de nuestras Biblias lo tiene Malaquías hasta el final. Entonces, ustedes ven una Biblia católica, también no tiene el mismo acomodo que todas las católicas. Algunas Biblias católicas lo tienen como nosotros, añadido 7 o 6 libros más que nosotros, lo tienen ellos. Pero nosotros, hermanos, siempre terminamos, católicos y protestantes, terminamos siempre, hermanos, en Malaquías. Los judíos no, solamente terminan ellos en Deuteronomio. Ahora, aquí tenemos otro problema, no un problema para nosotros, más bien otra diferencia. Esta Tanaj se divide en 3 porciones, hermanos. 3 porciones. Y eso, vamos a verlo. Ya vemos hebreo, arameo, y se divide también en la Torá. Que muchos creen que Torá es toda la Biblia, la de los judíos. No, esa es la Tanaj completa. Está la Torá. Están los Nevi'im, o esta es la ley. Están los Nevi'im, y en la última parte están los Ketubim. Ahorita les voy a explicar por qué tengo que escribir así, los Ketubim. Es como se dividen los israelitas, o el judío. En primer lugar, a todo esto le llaman ellos la Tanaj. La Tanaj. Y se divide, hermanos, en 3. La Torá, los Nevi'im son los profetas. Los profetas y los escritos. Los escritos. Eso lo va a encontrar entre los judíos, o el judío mesiánico también lo utiliza así. Entonces, también depende de qué judío mesiánico, también hay diferencia entre ellos. Entonces, la Torá, los Nevi'im y los Ketubim. Lo que a muchos les causa problema es hablar de la Torá, porque creen que ley, hermanos, no sé por qué creen que ley es mandamientos. Porque claro, ley, luego mandamientos. No, hermanos, también son promesas. Esa es la gran diferencia. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo terrenal. Le dicen que el gobierno le va a dar a usted una despensa por ley. ¿Es un castigo ese? No, es un beneficio. Es que ley, hermanos, y eso hay que sacarlo de nuestra mente, hermanos. Ley no quiere decir castigo, hermanos. Ley es algo nomás que se puso, hermano. Puede ser bueno, puede ser malo. Entonces la palabra ley no siempre es malo, porque lo hemos comentado con hermanos. Le digo, es que ley, no sé por qué se entiende que la ley, hermanos, es
mala o la ley es puro mandamiento, no. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la ley también es para protegernos a nosotros, eso dice el Señor, hermanos. ¿Verdad? ¿Por qué, hermano? Porque a mí me beneficia también la ley. Yo no manejo fuerte, hermanos, pero los que manejan fuerte, me molesta cuando alguien me está echando la luz, todo yo voy a la velocidad que me dice y no tengo por qué hacerme un lado, ¿verdad? Si voy, él me puede rebasar por el lado izquierdo, sin embargo, como que a fuerzas quiere que yo me quite un lado, no. La ley me protege a mí, hermanos. Ahora, si yo voy a 10 millas por hora y es una calle o una autopista, hermano, de 60 millas, pues me van a dar una multa, hermano. ¿Verdad? Entonces, pero si yo voy a los 55 millas que me dicen del lado derecho, no tengo por qué molestar a nadie, ¿verdad? Entonces la ley me protege a mí. Entonces la ley, hermano, es un beneficio, no es un castigo. Entonces vamos a sacarnos de la mente ley como castigo o como cosa mala. Vamos a ver ahora, esta es la Tanaj, y en esta Tanaj tiene las 3 divisiones. Vamos a ver ahora la Tanaj, pero ahora sí, dividida. Aquí es donde vamos a ver, hermanos, lo que les decía, la Torá, que es la ley. ¿Alguien se recuerda cuáles son los libros de la Torá o del Pentateuco? El orden del Pentateuco, hermanos. Sí, esos son los 5 libros del Pentateuco, hermanos. Pentateuco, espero que todos alcancen a leer aquí. A ver, vamos a ver. Pentateuco. ¿Qué quiere decir? 5 rollos. Entonces, ¿qué quiere decir? Penta es 5, como el Pentágono de Estados Unidos, como el símbolo satánico del pentagrama, y Teucus se escribe diferente. Pentateucos es rollos. Entonces, aquí dice los 5 rollos. Los 5 rollos, hermanos, se refiere a Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Esa es la Torá. En aquella Biblia le enseñé toda la Tanaj completa. Pero también lo encuentra separado. Entonces, la Torá es esto. Y es la ley. Pero también la ley son cosas buenas, como también reprensión. Entonces, acuérdense, hermanos, que es la palabra de Dios y no tiene nada de malo. Esa es la Torá. Y ahora tenemos lo que les decía al principio de los Ketubim y los Nevim. Aquí está separado los Nevim y los Ketubim. Es decir, ya estos son los demás libros. Allá tenemos 5, acá tenemos el resto, hermanos. Así es como ellos lo dividen. Y vuelvo a repetir, comienza de derecha a izquierda. Así es como ellos escriben sus Biblias, hermanos, sus libros. Es importante entender esto, hermanos, porque ahorita vamos a ver la diferencia de las Biblias. La Biblia católica tiene 73 o 72 libros, dependiendo la división que tengan, porque varía también entre ellos. Según la división que tengan, son 73 o 72 libros en total. En el Nuevo Testamento son igual que nosotros, 27 libros, de Mateo, Apocalipsis. Igual el orden, igual todo, es completamente igual, la Biblia católica. Nosotros tenemos 37 en el Antiguo Pacto, 39 en el Antiguo Pacto y 27 en el Nuevo Pacto. Entonces la cosa es, bueno, ¿por qué ustedes le quitaron? ¿Verdad? Porque cuando les dicen a ellos, es que el protestante le quitó a la Biblia. No le quitamos. Lo que pasa es que nosotros nos basamos en la Tanaj. Nuestras traducciones evangélicas son de la Tanaj directamente. Por eso es de que no tenemos esos 6 o 7 libros que ellos tienen, hermanos. Ahora, alguien puede decir, entonces, ¿está mal? No, yo tengo Biblias católicas. Yo fui alcanzado en la iglesia evangélica con una Biblia católica, hermanos. Algunos la conocen. Entonces, cuando yo llegué a la iglesia, no sé cómo, les voy a platicar lo que pasó cuando el Señor me estaba alcanzando. Me fui a Guadalajara, andaba muy mal en este lugar, ya estaba cansado de la vida, Dios lo sabe. Yo ya pensaba estar aquí mis últimos días en esta tierra, pero me fui a Guadalajara. Llegando a Guadalajara, hermano, yo viajé con un amigo,
Entonces me voy y dije, ¿sabes qué? Me voy a ir y no sé si regrese, no sé ni qué. Pues aquí te esperamos, no hay problema. Me fui. Estando allá, saco mis cosas y me encuentro una Biblia católica. Ya, caray. Entonces yo dije, Gil me la puso. Pensé que era de él. Y ya dije, bueno, es de Gil. Y la dejé ahí. Me fui con mis amigos y ya con la familia. Y luego vine en la noche, la veo y la leí. Pero como todo libro comienza de Génesis. Y no le entendí nada y así quedó. La guardé. Luego otro día, de otros amigos, me quedé ya un mes en Guadalajara. Y otra vez, así que la leí en varios días, pero me enfadó porque no la entendía, hermanos. No me acuerdo de qué capítulo llegué, pero yo la comencé en Génesis. No la entendía. Total que me vengo para Estados Unidos, llego con mi amigo Gil, y le digo, oye Gil, porque él sabía que yo era ateo. ¿Verdad? Entonces le digo, me pusiste una Biblia, ¿verdad? ¿Una Biblia dónde? En mi mochila, en mi maleta. Ni yo tengo Biblia. ¿Cómo no? Y le enseño, no. Entonces su ex esposa, cuando iba a dejarle a la niña, yo dije, había sido Locha que vino y como sabía que yo era ateo y era bien católica ella, yo el que me metió la Biblia ahí escondida, había venido y me metió la Biblia. Y le pregunta a él a su ex esposa, oye, ¿no le metiste una Biblia a Arsenio? No, yo ni Biblia tengo tampoco. Y empezaron a hablar. Le dijo, no tiene. Entonces, ¿quién metió esa Biblia ahí? Hermanos, hasta el día de hoy, Dios sabe, hermanos, que nunca he encontrado quién puso esa Biblia allá, hermanos. Yo dije, ¿será mi mamá que llega a Guadalajara y no me di cuenta de las cosas? No, nadie sabe. Lo que sí, hermanos, que esa Biblia es para mí. Y esa Biblia todavía hasta el día de hoy la conservo, hermanos, con un cariño, porque esa fue, hermano, con la Biblia que yo llegué a la iglesia, hermanos, del Señor. Entonces, yo no tengo nada en contra de la Biblia. He predicado con la Biblia católica, hermanos. No tengo nada en contra de ella. Lo que tiene son 6 libros más, históricos, algunas añadiduras, pero entonces me ha servido para otros estudios. Entonces, nunca diga, es que está mal la Biblia católica. Cuidado, hermano, porque eso lo puede juzgar solamente Dios, hermano. Que tenga cosas de más o de menos, no lo juzgue usted. Usted lea lo que le conviene y deseche lo que no le conviene. Pero en cuanto a palabra de Dios, hermano, sigue siendo la nuestra. Ahora, si alguien le pregunta, ¿por qué a su Biblia le faltan libros? No es que le falten. Es que nos basamos en lo que la Biblia, la Tanaj de los judíos, contiene. Nada más esas. ¿Por qué no aceptaron aquellos 6 o 7 libros? Porque estaban escritos en griego, hermano. Por eso. Y vieron cosas que no estaban de acuerdo. Y por eso que nosotros nos basamos en la Tanaj. Pero si alguien viene aquí con la Biblia católica, bienvenido. Si alguien viene y predica con la Biblia católica, bienvenido, hermano. No tengo nada en contra de la Biblia católica. Al contrario, hermanos, para mí ha sido de tremenda bendición. Y he dado estudios, hermanos, en diferentes tipos de Biblia católica, ¿verdad? Para que alguien diga, es que usted no cree. Ahí está. He dado estudios acerca con esas Biblias, hermano. Diferencias entre ellas mismas, sí. ¿Hay diferencias, hermano, entre las Biblias católicas? Sí. Entre ellas mismas, sí. ¿Hay diferencias entre las Biblias evangélicas? También, hermanos. Entonces, por eso es importante entender que hay diferentes tipos de traducción, algunas mal traducidas, pero no hay error en cuanto a la doctrina del Señor. Pero la traducción es el problema. ¿Sí me voy explicando, hermanos? Porque alguien puede decir, está mal escrita. No, la traducción. Es decir, el escritor o el traductor creyó que esa palabra estaba mejor y la acomodó y cambió completamente la doctrina. Algunas no se notan mucho, pero otras sí son muy, muy obvias, hermano. Por eso es problema del traductor, no de la palabra de Dios. Bueno, entonces nosotros nuestra Biblia tiene 39 en el Antiguo Pacto y 27 en el Nuevo Pacto, igual que la Iglesia Católica. La misma 27 del Nuevo Pacto. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús está, comenzando desde Mateo. Vamos a ver qué otra cosa. Alguien preguntaba que desde cuándo, hermanos, se usan los capítulos, los versículos, porque antes no tenían los versículos ni capítulos. ¿Para qué fueron puestos los capítulos? Para ayudarnos a encontrar la Escritura, hermanos. Yo tengo una Biblia que no tiene capítulos ni versículos. Aquí la traje una vez y le dije, a ver, búsqueme tal. Y pues ve el libro, pero no sabe dónde va, tiene que leer todo, hermanos. Pero darse una idea por dónde va. Porque antes no había capítulos, hermano. Hasta el año, déjenme borrarle aquí, hermanos. No sé si quedan por ahí los borradores. Esto también es para que sepa ese dato. Y yo espero, Dios, de veras, hermano, que nos enamoremos todos de la palabra de Dios. Desde Génesis a Apocalipsis es palabra de Dios, hermano. La Biblia, hermano, se llama Biblia de Ginebra, porque fue hecha allí en Ginebra.
Y fue en el año 1560. Gracias. La Biblia se llama Biblia de Ginebra y fue editada en el año 1560. Antes era mano, ya después ya con la imprenta de Gutenberg ya se empezó a hacer ya como libro. Ahora, allí se empezó a usar, hermanos, capítulos y versículos. Pero también se va a encontrar algunas Biblias que tiene 20 versículos y la de otro tiene 19. Le digo a los predicadores y a los que dan estudios, le digo, mire hermano, cuando usted vaya a dar un estudio, revise otras versiones, porque muchas de las veces está uno leyendo y como yo nomás leo mi Biblia, no me doy cuenta que otros hermanos no tienen ese versículo, o lo tienen antes o lo tienen después. Entonces, porque a veces dice uno, hermano, mi Biblia no tiene 20 versículos, la mía tiene nada más, tiene 14 o tiene 15 o tiene 19. Entonces cuando uno no sabe, pues, se confunde uno completamente, ¿no? Pero cuando yo he dado clases mucho, hermano, de Biblia, entonces siempre les digo eso, fíjese en todas las versiones. Ahora con el teléfono, hermano, ahí fácil se encuentra todas, ¿verdad? Porque hay varias explicaciones. Eso es bueno, pero me gusta más el libro. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Que siempre hay que estar seguro de que lo que voy a predicar hoy, todos lo pueden entender. Pero si veo una diferencia, entonces les digo, mi Biblia está en el 15, la de usted va a estar en el 17 o en el 16. Entonces yo tengo que ayudarle porque no todas lo tienen en el mismo versículo. Entonces no todos tienen el mismo cantidad de capítulos, ni tampoco, de versículos, ni tampoco terminan igual. Aquí nos damos cuenta cuando un hermano trae una versión más moderna que hay pequeñas diferencias. Por eso les digo a los hermanos, cuando esté leyendo, lea siempre el versículo, el número. Es decir, está capítulo 5, versículo 6, y luego ya, versículo 7. Cada vez que termine un versículo y va a comenzar otro, tiene que decir el versículo, para yo no perderme, hermanos. Es una bendición tener varias versiones. ¿Por qué? Porque así nos damos cuenta de que cuando vaya allá afuera, hermano, con la gente que tiene otras Biblias, ya no le va a sorprender de que tenga algo diferente la de él. Y usted va a decir, no, ya sabemos. Pero entonces, ¿por qué es tan diferente? Ya les explica. No es error de la Biblia, sino es un error del traductor. El traductor creyó conveniente que ahí terminaba el versículo y otro dijo que no. Entonces, ese es, hermano, muy importante saber de que no todos terminan en el mismo versículo. Y eso lo va a ver cuando usted lea diferentes versiones de Biblia. Ahora, eso es en cuanto al antiguo pacto. ¿Qué pasa con el nuevo pacto? Ahí sí, todos la tenemos. Tanto protestantes como católicos tenemos los mismos 27 libros. ¿Cuántos evangelios hay, hermano, en la Biblia? 1. Escrito por 4 diferentes escritores o evangelistas. Porque evangelio hay uno, desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia, hermano, es un solo evangelio. Pero 4, hermanos, evangelistas escribieron diferentes puntos de vista. Vamos a aclarar esto. Tenemos 4 evangelistas. Dos eran discípulos y 2 no eran discípulos. ¿Alguien se recuerda quiénes eran los discípulos? De los 4 que estaban escribiendo. 2 son discípulos y 2 no lo eran. ¿Quién, perdón? Mateo y Juan sí eran discípulos. Por tanto, Lucas y Marcos no eran discípulos. Lucas, hermano, dice muy claro que él investigó. Pero él fue como médico, que era un hombre preparado, un hombre que sabía tomar notas, todo eso era un médico. Entonces, él va y investiga la historia del Señor, porque él no lo conoció. Mientras que Juan y Mateo sí estaban con el Señor. Ahora, Marcos, hermano, también es una carta que va más dirigida a los gentiles. Cuando usted lea, hermano, los evangelios, alguien le va a decir, mire qué contradicción. Aquí habla de 2 gadarenos, acá dice de un gadareno. Acá dice de un ciego, acá dice de 2 ciegos. Esto es porque no conocen, hermano, el contexto de cada escritor. Le voy a dar una historia que me pasó a mí, hermanos. Cuando yo era joven, hermano, que no hace mucho tiempo de eso, sí, hermano, porque no se van a reír. A mí me gustan las víboras, hermano. Yo sé que a muchos no les gusta porque creen que es del diablo y que Dios les maldijo. Eso es mentira, hermanos. Pero me gustan las víboras, hermano.
Entonces yo iba a un lugar que se llama La Barranca de Oblatos, y allá, hermanos, iba a buscar víboras, y agarré una, la atrapé y la guardé, y le llevé a la casa, y como tenemos otras víboras, ahí las puse, y pues yo no sabía, ¿verdad?, la diferencia de que no se cruzaban con diferentes tipos de víboras, pero yo las puse ahí a ver si tenía hijitos, nada. Entonces un día un compañero me dice, fui a la escuela nocturna y me dice, le platiqué de la víbora y dijo, tráemela, quiero verla, ¿está bien? Y yo me la llevé. Entonces me pregunta un compañero, ¿verdad?, me vio y me dice, ¿y esa? Le dije, me la encontré. ¿Está bien? Y entonces al enseñarle a mi amigo, al que me quería verla, otro me pregunta, ¿y dónde la trajiste? Le dije, de la casa. Pues dijeron que estaba echando mentiras porque dijeron que yo le dije a uno que me la había encontrado y a otro que la había traído de la casa. Ahora, las dos son verdad. ¿Sí? Pero a uno le dije de dónde la traje, de la calle, en el cerro allá, en la barranca, y la llevé a la casa. Y la tuve ahí por un tiempo en la casa. Y cuando la llevo de la casa a la escuela, pues la llevé de la casa. Pero a uno le dije de dónde la traje, y a otro le dije, ¿verdad?, de dónde la había traído recientemente. Entonces que es mentiroso, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Yo pensé que por el miedo a la víbora o qué sé yo. No, que te la habías encontrado. Sí, me la encontré. Pues no, que te la trajiste de la casa. Pues sí, me la traje en la casa. O sea, ¿cuál es el problema? No entendía yo ya la diferencia. Digo, ¿te la encontraste o la trajiste de la casa? Ah, ya vi la diferencia. Sí, me la encontré. Bueno, yo la agarré de allá, de la barranca, la llevé a la casa, la tenía ahí por semanas o meses, no recuerdo. Alguien la quería ver, la traje de la casa. Pero también me la encontré. Entonces los evangelios, hermanos, cuentan una historia, cada uno su historia, desde diferentes puntos de vista. Uno que va directamente a los gentiles, que es Marcos. Dos que sí fueron discípulos. Y uno que lo investigó, hermanos, directamente. Por eso es de que puede variar, hermanos, la historia. Pero no contradicen en sí, hermanos, la esencia del Señor Jesús. Ni su ministerio, ni su sacrificio, ni la redención del ser humano. No varía, hermanos. Son diferentes historias. Ahora, aparte de estos 4 escritores, hay otros más que no están escritos en nuestras Biblias, que no quiere decir que sean buenos o no. Simplemente hubo gente que escribió otros evangelios, y creo que algunos ya los vieron, pero los traje una vez para acá. Son otros evangelios diferentes. ¿Por qué yo no hablo de estos evangelios? Porque cuando estuve investigando, hermanos, cuando estuve leyéndolos directamente, me di cuenta que había contradicciones de los evangelios que ya tenemos, y contradicciones graves, hermano. Por eso es de que no pierdo mi tiempo en algo que es de pecado, hermano, porque son cosas de pecado. Mi hermano Omar, él me ha traído estudios que me gusta, hermano, cuando traen estudios, hermano. ¿Por qué? Porque nos abre más el entendimiento. Siempre y cuando no se salga, hermanos, o contradiga lo que ya tengo en la mano, hermanos. Cuando es algo que contradice lo que ya tengo en la mano, entonces ni para qué perder el tiempo en ello, hermanos. Así que yo agradezco mucho a Dios por los que han traído estudios. ¿Por qué? Porque debo de cotejarlo con la palabra de Dios. Si es algo contrario a la Biblia, entonces automáticamente le dirá el mensaje, hermano, eso no es bíblico, y le dirá por qué no es bíblico. Así de fácil. Bueno, tenemos un evangelio escrito por 4 evangelistas, descrito desde 4 puntos diferentes. Algunos coinciden, otros no coinciden. No es contradicción, hermanos. Simplemente que uno lo investigó, otro me imagino no lo dice, pero imagino que también, porque no estuvo ahí, es el de Marcos, y 2 que sí estuvieron con el Señor caminando. Ahora, uno se centra más en la divinidad, que es Juan. Juan escribe 5 cartas, y las 5 cartas, si usted se da cuenta, las 5 cartas, el Evangelio, primera, segunda, tercera de Juan, y el Apocalipsis, se da cuenta que todas van en el mismo sentido, hablando más que nada de la divinidad del Señor Jesús, hermanos. Entonces, todo esto, hermanos, es en cuanto a nuestros 27 libros del Nuevo Pacto. La Biblia, hermanos, no se contradice. ¿Cuál es el problema? De que no escudriñamos, hermanos. No escudriñamos. Y cuando no escudriñamos, empezamos a inventar, hermanos. Y cuando ya echamos una mentirita, al rato otra mentirota para tapar esa mentirita, y al rato la doctrina, hermano, es una mentira total, hermanos. Por eso cuando nos tumban los naipes, hermanos, se caen todos para acá. No hay fundamento, hermanos. El fundamento de todo cristiano debe ser la palabra de Dios. 100%. Ahora, es en cuanto a los 4 evangelios, o un evangelio por 4 puntos de vista diferentes. En cuanto a los 27 libros, hermanos, también no todas dicen quién escribió. La tradición dice que fueron tal.
¿verdad? Porque algunas dice Pablo directamente, otras no dice. Entonces, por eso es importante, hermano, que aunque alguien le puede decir, pero no dice quién la hizo, está bien, pero aún así no contradice la doctrina, hermano. ¿Cómo voy a saber si es bíblica o no es bíblica si no contradice la doctrina? Cuando contradice ya lo que el Señor dejó establecido, automáticamente nos damos cuenta de que no es palabra de Dios, hermano. Por más bonito que parezca, si va en contra de la palabra de Dios, ya no. Les decía hace tiempo de alguien que yo vi en Guadalajara, en el centro de Guadalajara, predicando, y me dio gusto. Y gritando con todo valor y todo eso, y me gustó. Pero cuando digo hablar ya con él, ella me empieza a hablar de la reencarnación, pero eso no está en la Biblia. Oh, sí, eso es bíblico 100%, y que la reencarnación, y dije, ¿en qué parte está esa la reencarnación? Hay dos textos que se tuercen para reencarnación. Elías, el que había de venir, y también el Jezabel. Entonces, pero no entrar ahí a eso. Son los textos que tuercen para decir que hay reencarnación. Y le digo, ¿en qué parte de la Biblia, pensando que me iba a llevar a esos dos textos, en qué parte de la Biblia dice que hay reencarnación? Ah, es que esa parte se la quitaron a la Biblia. Y todo lo que las Biblias que empezamos a hablar que eran antibíblicas, él decía que se le habían arrancado a la Biblia. Y dije, pues le quitaron todo lo que es antibíblico. Pero él no alcanza a entender eso. Por eso, hermanos, es necesario que nosotros escudriñemos la palabra de Dios, hermano. ¿Por qué, hermano? Yo les he dicho, yo tengo una mala memoria, hermanos. Mala memoria. Pero ¿qué es lo que pasa? Leo la Biblia a diario, no porque me voy a aprender de memoria los textos, porque no me los aprendo, sino porque el día que necesito sacarlo, hermano, Dios es el que lo saca, hermanos. Pero si yo no leo la Biblia, hermanos, ¿qué es lo que va a sacar el Señor de ahí? Nada, hermanos. Mentiras a veces. Por eso, hermano, digo que diario tenemos que meditar en la palabra de Dios. Diario, hermanos. No para decir, oh, yo diario leo la Biblia, qué importante es. No, hermano. Es que es nuestro alimento de nosotros, hermano. Esa es la palabra de Dios, nuestro alimento. Si nosotros, hermano, no entendemos eso, hermano, quiere decir que necesitamos nacer de nuevo, hermanos. Porque el que nace de nuevo, hermano, busca la leche espiritual no adulterada. Es la palabra de Dios, hermanos. Entonces, esto es bien importante, hermanos. No nos vayamos con la idea de que el decir que soy cristiano es suficiente. No, hermano. Tenemos que leer la palabra de Dios. Amén. Para finalizar, hermanos, cuando hay textos que se contradicen, es muy importante en buscar. Hay otras ayudas, hermano, que también es bueno que las veamos, y no vea nomás uno, sino vea varios. Los comentaristas, hermano, o los comentarios. Los comentarios. ¿Qué son los comentarios? Bueno, mucha gente, hermano, se ha puesto a investigar desde las raíces, ¿verdad? Tanto de qué significa esta palabra en el Antiguo, porque el Antiguo Testamento, hermano, fue hecho sin vocales, no había vocales. Entonces también se fueron añadidos después. Entonces, por tanto, en la traducción de añadirle vocales, también pudo haber cambiado otra palabra completamente. Porque una sola palabra, hermano, una sola letra puede cambiar todo el contexto, todo el contexto. A veces decimos, por ejemplo, yo tengo una versión antigua, todavía tengo esa, que es más antigua que esta todavía. En lugar de decir lo vio, dice violó. ¿Cómo? Sí, es que así se hablaba antes. Dice violó. O sea, lo vio. Ya nosotros no usamos esa palabra, como lo que vimos hace unos días, hermano José, mis hermanos José. La palabra que vimos fue, que dije ya nosotros, perdonándoos. Perdonándoos los unos a los otros, perdonándoos a vosotros mismos. Ya no usamos esta palabra de perdonándoos. ¿Qué es lo correcto hoy en día? Que no es que incorrecta la palabra, pero ya no se usa. Es perdonándome o perdonando. Pero perdonándoos con doble O, ya no se usa esa palabra. Sin embargo, es la palabra correcta. Entonces, hay palabras que, hermano, ya no se usan. Tengo una Biblia que fue después de la 1560, que es la 1569, la Biblia del Oso. Tiene muchas malas palabras, pero no eran malas palabras en aquel tiempo. Eran palabras correctas. Pero en aquel tiempo no eran ofensivas, ahora sí son ofensivas. Por eso se han cambiado esas palabras, hermano. Entonces no es que, ¿a poco la Biblia habla de malas palabras? No. Uno es el que ha hecho las palabras buenas, las ha hecho malas. Entonces por eso es que yo creo que nadie usa para predicar la 1560. Aparte que es muy gruesota, 1569. Pero son palabras que se van modernizando
y caen en desuso unas y se inventan otras, hermano. Entonces así es como se va haciendo el idioma. Y en esos cambios, de repente, podemos cambiar hasta la doctrina. Con una sola letra, hermanos, podemos cambiar la doctrina por completo. Entonces, por eso, mucho cuidado con esto, hermanos, porque de repente, hermano, caemos en el error de decir una palabra que no existe. Investíguenla, hermano, a ver si es correcta. O la leemos mal también. Entonces, todo eso hay que tener mucho cuidado, hermanos. Entonces, hermanos, tres cosas importantes para el crecimiento espiritual de todo creyente, hermanos. Yo ya saben que no predico religiones porque no me interesa meterme en religiones. Es oración, que no nos gusta, la lectura bíblica y la última, es la que menos nos gusta, hermano. Todavía ahora a fuerza porque necesito pedirle a Dios algo. Lectura, pues bueno, ya me dijo el hermano. Pero obediencia, no estoy bajo la ley, no tiene nada que ver con la ley, hermano. Esas son las tres cosas que ocupa todo cristiano, hermano. Oración, lectura bíblica y obediencia. De nada sirve, hermano, que ore mucho si no obedece. De nada sirve si hay mucha lectura si no obedece, hermano. Entonces, es muy importante. Oración, lectura bíblica y obediencia es lo que marca, hermano, el crecimiento espiritual de todo creyente, hermanos. La palabra de Dios, hermano, sea católica, sea evangélica, es palabra de Dios, hermanos. Así que ya sabe ahora por qué nuestras Biblias no tiene los 6 o 7 libros que tiene la Biblia católica. Porque nos basamos en la Tanaj, que es la que los judíos han dejado para nosotros. Pero si usted usa la Biblia católica, úsela y obedézcala, que es lo que dice la palabra de Dios.